En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. El día de hoy nos encontramos desde el pueblo de San Andrés Buenavista, aquí en la parroquia que es denominada la Barca de la Fe, una iglesia que se construyó precisamente como una barca. Y el pasaje del Evangelio de hoy domingo que nos toca reflexionar nos habla precisamente en el centro del mensaje del don de la fe. El pasaje del Evangelio de hoy vemos cómo el Señor Jesús fue a una región de paganos, de Tiro y Sidón, un lugar al cual de buenas a primeras un judío no tenía por qué ir. Y luego se encuentra con una mujer que tiene una necesidad muy específica. Quiere que el Señor Jesús expulse el demonio que hay en su hija. Pero resulta que el pasaje evangélico de hoy nos dice que esta mujer era cananea. ¿Qué significa esto? Por autonomacia, los cananeos siempre fueron contrarios a Israel. Eran los enemigos propios del pueblo de Israel. Entonces, con todos estos elementos, nos podemos dar cuenta que de buenas a primeras, el Señor Jesús, como buen judío, no tenía ni por qué acercarse a esta mujer. Y ciertamente, el pasaje del Evangelio de hoy, podemos ver esa actitud del Señor Jesús, que cuando se acerca a la mujer, el Señor le dice que no puede participar de la fe de Israel, que no puede hacer nada con ella. Sin embargo, la mujer, inteligente, creativa y ciertamente buscando el milagro, le dice: hasta los perritos comen de las migajas que bajan de la mesa. Entonces, de aquí nos podemos dar cuenta de una cosa: cuando pareciera que Dios no nos escucha, cuando pareciera que Dios nos da la espalda, no es porque nos las dé de buenas a primeras, porque no nos escuche o porque no quiere hacernos un milagro, sino más bien que quiere que nos esforcemos en nuestra fe, y que también, como los grandes místicos decían, y estamos hablando de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, el mismo Padre Pío, que hablaban de esas noches oscuras, que parecía que Dios no escuchaba, era para purificar esa fe. Era para que el ser humano diera ese paso y se esforzara aún más para conseguir aquello que deseaba, porque precisamente se necesita una fe purificada, se necesita una fe que vaya más allá de un sentimiento, que vaya más allá de nuestra propia razón para conseguir aquello que queremos. El día de hoy la reflexión del Evangelio va a ser corta, porque precisamente me encuentro aquí en México y por el viaje y todo eso no pude sentarme a grabarla como normalmente lo hacemos, pero estamos en esta iglesia y que precisamente ese letrero que leemos ahí: cuando la fe florece, se convierte en obras, es lo que hoy el pasaje del Evangelio nos dice, que hay que tener una fe cierta, una fe profunda, un convencimiento de que lo que le estamos pidiendo a Dios es aquello que verdaderamente queremos. Les repito, la actitud primera del Señor Jesús fue de un judío ortodoxo, fue de alguien que no se mezclaba con paganos, que no se mezclaba con mujeres, que no se mezclaba con alguien contrario al pueblo, pero solamente era una actitud superficial por parte del Señor Jesús, porque Él buscaba que esta mujer diera ese paso de fe, profundizara en aquello que quería, y que no solamente fuera algo superficial. Pero también hay que tomar en cuenta que fue una enseñanza para sus discípulos, porque si ustedes recuerdan en domingos pasados, con la parábola de la cizaña, por ejemplo, y del trigo, cuando el Señor Jesús da aquel ejemplo, luego son los trabajadores que quieren cortar de tajo aquella cizaña. En cambio, el patrón les dice: tienen que crecer juntas, llegar el tiempo de la cosecha. Luego también, el otro domingo, cuando estábamos en la multiplicación del pan y de los peces, también los discípulos casi le dicen: manda a aquella gente a comer, ¿a nosotros qué? Y el Señor Jesús se detiene con una mirada compasiva y les da de comer. También en confrontación con otros paganos, por ejemplo,
aquel centurión que le va a pedir un milagro al Señor Jesús, el Señor Jesús va directamente con él a hacerle el milagro. Esto quiere decir que no tenía nada en contra de los paganos y no tenía nada en contra de aquellos que tenían necesidad de él, sino más bien en este ejemplo con la mujer cananea es precisamente también para enseñar a los discípulos que tienen que tener una mirada misericordiosa, porque el Evangelio de hoy nos dice que los discípulos fueron con el Señor Jesús porque estaban hartos de que esta mujer viniera gritando detrás de ellos. Es decir, los discípulos también necesitaban purificar sus intenciones, purificar su fe para poder interceder justamente delante del Señor Jesús por esta mujer. Es así, mis hermanos y mis hermanas, que podemos aprender mucho del pasaje evangélico de hoy. ¿Para qué? Para tener una fe cada vez más profunda, una fe que no solamente se base en sentimentalismos. Es decir, que si pensamos que Dios no nos escucha, ya nos vamos a retirar de la iglesia. O si pensamos que Dios no nos concede el milagro, nos retiramos de la fe. Recuerden que Dios no actúa como si tuviera una varita mágica. Actúa en nuestras vidas de acuerdo a procesos. También actúa en nuestras vidas de acuerdo a nuestro empeño, a nuestros sacrificios, nuestra fortaleza, aquello también que estamos dispuestos a donar por medio de ese amor que se manifiesta en creer y creerle al Señor Jesús. Así que el día de hoy, mis hermanos y mis hermanas, espero que el Señor nos done esa fe que tanto necesitamos. Una fe cierta, una fe verdadera, una fe que vaya más allá de nosotros mismos y que sea una virtud teologal, como la fe que tuvieron muchos santos, repito, aún en sus tiempos oscuros, como San Francisco de Asís, cuando tenía aquellas crisis unos pocos años antes de morir, y que el Señor le regala las estigmas. ¿Qué nos quiere regalar a nosotros? No sé. Pero vayamos al Señor con una fe verdadera, dispuestos, y Él sabrá lo que hace. Les mando un abrazo, mi bendición, y si les gusta el video, denle like y también a la página de YouTube para seguir teniendo más seguidores y poder un día también transmitir en vivo. Dios les bendiga, pase bien, hasta la próxima.